Buenos días a todos. Terminamos ya nuestras sesiones de referente a lo que son los vectores. Y bueno, ahora vamos a iniciar con un tema nuevo que tiene que ver con integrales múltiples. Todos ya saben integrar. Les recuerdo una integral. Tenemos una integral de una función con respecto a x, es una integral definida. Entonces teníamos nosotros, bueno, la integral, para ello, recuerden que la integral, pues es una sumatoria de la partición de algo. Recuerdan ustedes que teníamos nosotros una región, tenemos una función, esta función era una función f de x, y bueno, lo que hacíamos con una integral definida era definir mis intervalos, en este caso a, b, y al hacer la integral que es una sumatoria de rectángulos, teníamos los rectángulos y esos rectángulos nos ayudaban a que si lo sumaba, por ejemplo, podía encontrar el área bajo la curva. Si esos rectángulos los hacía pues más pequeños, entonces, bueno, las aproximaciones eran cada vez mayores. Entonces, esos rectángulos se iban de alguna manera afinando. Igual, de la misma forma, tenemos nosotros nuestro plano X y tenemos una región. Esta le llamamos una región R, que también la dividíamos en cuadrados. Y bueno, de acuerdo a esta región R, podíamos, pues de alguna manera, calcular cuál es el área de esa región definida. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en cálculo multivariable? Bueno, vamos a tomar este mismo ejemplo y vamos a suponer que tenemos a x, a y y a z, ¿no? Y si esto está en x y y, pues vamos a suponer que tendríamos nosotros esta región R. Y en esa región R, igual, nosotros dividimos nuestros cuadritos. ¿Sí? Como estamos hablando del espacio, vamos a suponer que tenemos nosotros una función que está dentro del espacio. Entonces, cada cuadrito, lo que estamos haciendo es haciendo una proyección de mi región R, que está en el plano XY, hacia mi función. Entonces, si sumamos todo nuestra región, pues tendríamos nosotros un volumen de acuerdo a esta región y a mi función designada. ¿Sale? Esta es una superficie en donde tiene un valor de z igual a f de xy. ¿Hasta ahí vamos claros? Un poquito, ¿sí entendieron la diferencia entre el cálculo cuando teníamos dos dimensiones y ahora como lo estamos trabajando en tres dimensiones? ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto.
Entonces, esto es muy importante en lo que es la región, esta región cerrada. ¿Por qué? Porque va a ser la representación geométrica que vamos nosotros a tener, ¿sale? Entonces, para poder calcular el área, por ejemplo, vamos a atender a una doble integral de mi región o el diferencial del área. O si estamos hablando del volumen, esto es para área, y si hablamos de volumen, pues el volumen va a ser igual a la doble integral de mi función f de xy o el diferencial del área. ¿Sí? Entonces tenemos mi doble integral para encontrar mi área, mi doble integral para encontrar mis volúmenes. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, con base en ello, tenemos nosotros una región para poder calcular lo que es las áreas. Tenemos una región para poder calcular lo que son los volúmenes dentro de las integrales. Era un poquito para que ustedes conocieran qué es lo que vamos a estar trabajando, ¿sale? Entonces, entrando en materia, vamos a trabajar con las integrales iteradas. ¿Sale? Definimos que si f de x, y es una función tal que, si saben cuál es su símbolo en matemáticas, es una cosa así. Voy a ponerlo más negro. Tal que el símbolo matemático es una cosa así. Eso es tal que. ¿Ok? ¿Alguien me puede decir qué significa esto? Esto es tal que. No, esto es. ¿Qué tal? Ríanse, por favor. Hice matemático, hombre, cuando vas a hacer algo gracioso. Sí, no soy muy bueno siendo chistoso, pero bueno, vamos a seguir. En la función tal que f de y de x, y es igual a f de x, y. Entonces, la integral parcial de f con respecto a y es si f de x, y es una función tal que f de y de x, y es igual a f de x, y, entonces la integral parcial de f con respecto a y es los intervalos que va desde g1 a x a g2 de x, de f de x de y, va a ser igual a la integral de la función
evaluándola desde G1 hasta G2. ¿Y cómo la evaluamos? Bueno, el intervalo destituido de arriba, que es f de x, x2y, menos f de x, g1x. ¿Sale? De manera semejante, decimos que voy a reciclar esto que escribí. De manera semejante, sabemos que si g, ya no lo ponemos f, sino si g de x, y es una función tal que g de x y es igual a f de xy, entonces la integral parcial de f con respecto a x es, voy a poner con rojo los cambios para que los tengan, es h1y h2y de f de x, ahora es dx en g de x, y, que va desde el intervalo de h1 de y, h2 de y, de g lo voy a poner de g de h2 y, y menos g de h1 y, y. Entonces ya tenemos definido para mi función f con respecto a y g con respecto a x. Cuando vamos a evaluar, por ejemplo, la función de f de x, y con el diferencial de y, o sea, respecto a y, en los intervalos de g1 de x y g2 de x, vamos a mantener entonces a x como fija. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando derivábamos, con respecto al número que no derivábamos, era una constante? Bueno, cuando vamos a integrar, vamos a mantener, si estamos integrando con respecto a y, vamos a mantener fijo a x. Y si vamos a integrar con respecto a x, entonces vamos a mantener fijo a y. Recuerden que ahorita ya cambiamos a integrales, por favor. Pero vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan comprender de mejor manera esto que acabamos de hacer. ¿Vale? Vamos a evaluar la siguiente integral. Tenemos esta integral que va desde 1 a 2 de 6x y cuadrada menos 4 por x sobre y. Y les pongo el diferencial de y. ¿A qué caso corresponde? ¿Al primero o al segundo? Vamos a integrar a y vamos a mantener fijo x. ¿Sale? Como vamos a mantener fijo a x, entonces x sería como la constante y a la que vamos a integrar va a ser a y. ¿Les queda claro eso? Si la mantenemos fijo a x, entonces sería 6 por x. Y de acuerdo a la integración, sería y de 2 más 1 sobre 2 más 1. Estoy haciendo nada más esta parte, ¿eh? Entonces, esto sería igual
a 6 por x por y al cubo entre 3. Y esto sería igual a 2x y cúbica. Vamos a trabajar, o ustedes hagan esta integral, por favor. Yo ya hice esta parte, que es 2x y cúbica. Ustedes hagan la integral esta, de menos 4x y. ¿Cuál sería la integral? Igual a menos 4x por el logaritmo natural. Sí, vamos a integrar, perdón. Entonces, pues ya juntando mis dos integrales, la integral que va desde 1 a 2 de 6x y cuadrada menos 4x sobre y, de y va a ser igual a 2x y cúbica menos 4x logaritmo natural de y. ¿Sale? Pero a eso lo tenemos que evaluar con mis intervalos que van desde 2 a 1. Entonces vamos a asignarle valores de 2 a 1. ¿A quién? ¿A X o a Y? Exactamente, a Y. Entonces haríamos la sustitución de esos valores. Esto sustituido por el intervalo de arriba menos esto sustituido por el intervalo de abajo. Sería entonces 2 por X por Y al cubo, que en este caso valdría 2 al cubo. ¿Sale? 2X menos 4X por el logaritmo natural de 2. ¿Sale? Que sería mi intervalo de arriba. Menos el intervalo de abajo, que vendría siendo 2 por X por Y al cubo menos 4 por X por el logaritmo natural de 1. ¿Están de acuerdo? Esto por el intervalo de arriba menos esto por el intervalo de abajo. Entonces, ya sustituyendo, quedaría 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16x menos 4x logaritmo natural de 2 menos 2x menos 4x logaritmo natural de 1. Tenemos 16x menos 2x, me quedaría 14x. Y tengo menos 4 logaritmo natural de x2 menos más 4 logaritmo natural de 1. O sea, menos 4 logaritmo natural de 2 más 4 logaritmo natural de 1. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? 0. Entonces 0 por 4. 0. Muy bien, entonces me quedaría 14x menos 4x logaritmo natural de 2. Con esto vamos a dar una introducción a lo que vamos a trabajar con lo que es integración múltiple en el espacio. Vean que no es tan complicado, lo único es recordar algunas reglas de integración y con ello, bueno,
hacer integrales y hacer algunas cuestiones que hemos estado desarrollando. No va a haber tarea en esta ocasión. Les agradezco que su interés, que hoy, lunes, que realmente pues, no hay muchas actividades, hayan decidido venirse y conectarse. Es avanzar un poquito más Hola. sobre esta temática. Y bueno, pues desearles, sé que son las vacaciones que no teníamos planeadas o no las teníamos pensadas de esa forma, pero bueno, es cuidarse, Ah, sí, como quiera. tratar de no contagiarse No, pues ahorita ya está acabando. No, pero en como, estos días. como a qué hora. Bueno, pues de alguna manera ustedes aprovechen este espacio para que sea un espacio de reflexión, de ver qué es lo que está pasando y cuidarse básicamente en su salud. Eh, Cada vez está aumentando el número de casos de infectados en México y esto es un crecimiento exponencial, así que cada vez va a haber más. Cuídense, por favor. Si tienen alguna duda, estamos en comunicación. No hay tareas, no va a haber tareas esta semana para que se liberen un poquito. No sé si las demás materias tengan tarea o no, pero al menos de mi parte no va a haber tareas. Y nos veríamos el próximo lunes, por favor, cuídense. Para los que son creyentes, bueno, es la semana de Semana Santa, entonces es tiempo de reflexión, de espiritualidad. Los que no son creyentes o otra religión, bueno, pues pueden aprovechar para reflexionar sobre varios aspectos de nuestra vida. Pero pues, al final de cuentas, creo que pues, ya estamos suyos en este barco y tenemos que apoyarnos entre todos para salir. Así que les deseo una excelente semana. Libérense un poquito de matemáticas y de todo eso y nos vemos el lunes para seguir retomando nuestras actividades. Les mando un afectuoso abrazo para ustedes y para su familia y por favor cuídense, cuiden a sus seres queridos y nos estamos viendo en unas semanas si Dios quiere. ¿Sale?